Disculpen, compañeros, no se está grabando la reunión. Para poder comenzar de nuevo, si no es mucha la molestia. Vamos a ver. Compartir. Listo. Muy bien, compañeros. Retomando de nuevo el tema, estábamos hablando sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Una breve introducción del tema. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Por ello, se requieren garantizar los derechos digitales. Ya. La importancia de los derechos de un ciudadano digital. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentra la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Defender los ciberderechos e impulsar nuevas leyes para prevenir la ciberdelincuencia tendría que ser una prioridad de las naciones. Los derechos humanos de las personas no pueden asegurarse mientras no se controlen sus posibles violaciones a través de la red. ¿Qué y cuáles son los derechos digitales en el Ecuador? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Derecho al olvido, libertad de expresión digital, protección de datos, etc. En la época actual, caracterizada por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero estas son adaptadas a la era del Internet. Algunos de estos derechos son el acceso universal e igualitario a Internet. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el año 2020, poco más de la mitad de los hogares en el Ecuador tenían una conexión a Internet, un 61,7% en el área urbana y un 34,7% en el área rural. Aunque es un gran salto adelante, esto no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejado de importantes cambios sociales, culturales, económicos y profesionales. Las personas necesitan navegar por la web sin importar sus ingresos, ubicación o discapacidad. Sin un acceso asequible y sencillo de utilizar, no se pueden disfrutar plenamente de ciertos derechos como la libertad de opinión, por lo que es esencial abatir la brecha digital. Algunos de los derechos digitales. Libertad de expresión digital. La libertad de expresión está considerada como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Cuando se vetan páginas, contenidos o el uso de redes sociales, se incurren en violaciones de los derechos de comunicación, libertad de expresión e información y libre asociación. El último informe elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expone que el Ecuador se posicionó en el año 2021 como uno de los 18 países que mejoró en los índices de libertad de expresión a través del Internet. De acuerdo a que con la calificación del Freedom House, cabe destacar que fue uno de los países que demostró el avance más significativo. El derecho al anonimato. Para realizar transacciones fiables y seguras en línea hay que cifrar ciertas comunicaciones. No obstante, en algunos países están prohibidas por lo que se vulnera este derecho. Privacidad y protección de datos. Entre los derechos de un ciudadano digital está el que los usuarios puedan controlar quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos cuando lo deseen. En el país, el 26 de mayo del 2021 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, que busca proteger a la población. El derecho al olvido.
Es trascendental que la gente tenga la posibilidad de borrar su información privada de los buscadores, base de datos y directorios, ya que esto está vinculado con su derecho a la intimidad. En el país, este principio está reconocido en la ya mencionada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El derecho a la protección de los menores. En el Ecuador, el 61,2% de los niños y adolescentes de entre 5 y 15 años utilizan la web. Por ello, es fundamental que existan un marco regulador y sancionador especificado para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, sexting, ciberbullying, grooming, morphing, entre otros. Las autoridades deben trabajar para asegurar que las compañías ofrezcan los medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red, sin infringir los derechos de los menores de edad. Derecho a la propiedad intelectual digital. Con la aparición y el manejo extendido de Internet, se ha vuelto más complejo controlar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre unas obras artísticas o literarias. No importa que una obra se haya digitalizado, los autores todavía tienen derechos sobre la misma. Derecho a la intimidad digital. Las tecnologías de la información y la comunicación cada vez están más vinculadas con la vida privada de las personas. Por ello, se ha hecho urgente proteger a la gente de la vigilancia innecesaria. Es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. Normativas legales acorde a la era digital. Entre los cuerpos legales que tenemos que nos solventaría en estos casos sería la Constitución de la República. En el artículo 66 nos dice, se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán de la autorización del titular o el mandato de la ley. El derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el artículo 53, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Compañeros, esto sería todo lo que se ha tratado de hablar del tema en referencia. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, podrían preguntarme por este medio, o si no, daríamos por terminada la reunión, compañeros. No, compañero, excelente capacitación. Gracias, compañero, por compartirnos la charla. Gracias por la invitación y compartirnos estos conocimientos. Muy bien, si pueden esperar un momento solo hasta hacer las capturas de las pantallas, y les agradecería mucho. Listo, compañeros. Les agradezco por su tiempo que se ha dado en esta noche y estaremos reunidos en una próxima ocasión. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación. Y el link no nos mandó, compañero. Sí, ya les voy a compartir el link mediante el grupo. Ah, ya, ok. Al mismo grupo nos vas a ayudar, hermano. Sí, el mismo grupo, compañeros. Listo, gracias. Excelente aporte.